El crítico Héctor Orestes ha definido a Garro y su obra con un oxímoron exacto: revolución conservadora. Elena es el ejemplo de que las etiquetas son reduccionistas. Ella fue una contradicción encarnada, una paradoja viviente. En un medio literario y una sociedad acostumbrados a dividir entre blanco y negro, héroes y traidores, buenos o malos, a exigir personas de una sola pieza en vez de comprender su humanidad, la figura de Elena Garro representa un matiz problemático para quienes gustan de las clasificaciones tajantes. Hay quienes miran un bosque y aseguran que es verde, incapaces de contemplar la multitud de verdes que lo componen. Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar de un libro de no ficción que es un retrato sobre una autora cuya calidad literaria es tan grande que se le considera la segunda mejor autora mexicana después de Sor Juana. Bueno, es un lugar que pelea ahí un poco con Rosario Castellanos, pero que un suceso en el 68 marcó su destino, que provocó el desprecio de los intelectuales de México, que bueno, a ella tampoco les tenía mucho aprecio, pero que significó que su obra estuviera casi en el olvido y no tuviera la difusión que merecía hasta ahora, donde se le está dando el reconocimiento que merece y las nuevas generaciones la estamos descubriendo. Este libro es Debo olvidar que existí, del periodista Rafael Cabrera. Rafael Cabrera es un periodista mexicano, uno de los autores del reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto, y siempre, o bueno, desde que era un adolescente, ha sentido mucha fascinación por Elena Garro y desde entonces empezó a investigar a su manera, a sus alcances, sobre esta autora. Conforme fue creciendo también fue el interés, y para titularse hizo una investigación más profunda sobre Elena Garro. Se tituló, y el resultado de 14 años de investigación, de consultar fuentes, de entrevistas, de búsqueda en archivos y de todo eso, está en este libro. Este libro no es una defensa a ultranza de ella. Rafael nos muestra a la autora con sus claroscuros, con sus contradicciones. Él va e investiga. No se queda como con la versión oficial, porque de Elena Garro se han dicho muchas cosas. Se han dicho que era una loca, que era una amargada, que era una exagerada y, más importante, que era una delatora. Porque esa acusación es la que marcó no solo su obra, sino su vida. El libro no nos habla exactamente de toda la vida de Elena Garro, sino de un suceso que la marcó y que representó, pues, un bache que la llevó a situaciones bastante duras y que la marcaron a ella y a su hija. Y todo inicia en el 68. Tras la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, Sócrates Campos Lemus, uno de los líderes estudiantiles, pero que también ha sido acusado de ser un infiltrado del gobierno, lo cual tiene su lógica porque el hombre, desde que salió de la cárcel, ha tenido trabajos en el gobierno, sospechoso cuando menos, y él, cuando está preso en Campo Marte, dice que los instigadores del movimiento del 68 eran Elena Garro y Carlos Madrazo. Carlos Madrazo fue el padre de Roberto Madrazo, un político mexicano bastante corrupto, pero dicen que Carlos Madrazo pues era muy diferente. Él trató de democratizar el PRI, no funcionó, renunció a la presidencia del PRI y posteriormente, poco después de esto del 68, murió en muy extrañas circunstancias. Elena y él eran amigos y estaban promoviendo un movimiento que era un poco un contrapeso al PRI, y así se entiende esta acusación, porque la idea de que Elena haya sido una instigadora del movimiento era ridícula, principalmente porque la postura política de Elena Garro era opuesta a los principios estudiantiles. Ella respetaba el movimiento, respetaba a los alumnos, ella lamentó la matanza, pero tenían posturas políticas opuestas. Elena era conservadora, católica, monárquica,
y era totalmente anticomunista. Incluso el libro nos habla de que antes de la matanza le invitan como a un evento en la sala Che Guevara. Ella va y se enfurece con cosas que están diciendo ahí los estudiantes. Entonces ella era totalmente ajena al movimiento. Pero Sócrates da esta declaración, ocurren ciertas cosas, Helena y su hija Helena Paz entran en pánico, huyen de su casa, se refugian en otro lugar y ante el miedo, ante la recomendación de Carlos Madrazo de negar todo porque pues era falso, Helena llama a la prensa y hace una declaración, dice que pues no, que eso es mentira y que quienes están detrás del movimiento del 68 son los intelectuales. Helena como tal no delata a nadie porque ella no estaba involucrada en el movimiento y no da nombres, aunque el Universal dice que da 500 nombres, pero es el único medio que da esta información y bueno, ocurren ciertas cosas con los que pues no es difícil sospechar de dónde viene esa fuente del Universal, pero realmente no delató a nadie. Incluso después de eso pasan cosas muy delicadas, muy cuestionables legalmente por parte del gobierno, cosas en las que está involucrado Gutiérrez Barrios, un personaje oscuro que podríamos decir que fue nuestro J.A. Hoover. Helena Paz se defiende de quienes dicen que ellas les pagaron muchísimo dinero por haber dicho eso y dice, pues ¿dónde está el dinero? Porque lo que vivieron después de esos sucesos fue durísimo. La situación, la persecución de la que ellas se sentían víctimas, muchos sucesos en los que estaba involucrado Gutiérrez Barrios u otros personajes terminan provocando que ellas huyan del país. Rafael Cabrera habla con muchísimas personas involucradas en esos sucesos, porque Helena en determinado momento narra cómo se da esta huida y Octavio Paz dice que es una mentira, está inventándolo todo, es una de sus locuras y Rafael se va como a los archivos y dice, pues esto que ella dijo es cierto porque aquí tengo esta prueba y esto que ella dijo y me entrevisté con tal. O sea, él no se queda como con el discurso, con la visión de es una loca, se lo inventó todo, hace toda una investigación, 14 años de investigación para tratar de dar una respuesta y Rafael respeta esas contradicciones de Helena, ¿no? Esa mujer que si bien participaba en el movimiento de defensa campesina, también era anticomunista. Esa mujer que no se identificaba con el feminismo, aunque al final de su vida hablaba sobre cómo su género condicionó algunos discursos que se hicieron de ella, algunas críticas que recibió, o también hay nociones de feminismo en algunos de sus personajes. En realidad, Helena era una mujer de contrastes, de contradicciones, y Rafael habla de todas ellas. A pesar de toda la investigación que Rafael hace, de todas las fuentes que consulta, con las que se entrevista, los archivos que ve, hay cosas para las que no va a haber respuesta. Y aunque evidentemente todo está centrado en el 68 y todo lo que provocó en la vida de Helena Garro y de su hija Helena, también nos habla de su vida, de sus influencias, de su familia, de su matrimonio con Octavio Paz, de cómo era Octavio Paz y también de cómo fue la creación de los recuerdos del porvenir. Es la obra más famosa de Helena Garro y una obra que se le considera la precursora del realismo mágico. Helena la escribió cuando se enferma en Japón, es trasladada a Suiza para recibir tratamiento, había recibido mucha cortisona, entonces en Suiza le quieren desintoxicar de la cortisona y se pasa muchos días durmiendo y entonces entre la droga, los sueños y todo ese periodo, ella al final crea Los recuerdos del porvenir. Esta novela estuvo a punto de no publicarse porque en 2 ocasiones casi se pierde el manuscrito, en una de ellas lo pierde en un hotel, en otra de ellas está a punto de quemarlo y su hija logra salvarlo. Además, las editoriales no se animaban a publicarlo hasta que Octavio Paz hace como uso de sus contactos y termina publicándose esta novela.
Curiosamente, a pesar de ser la precursora del realismo mágico, Elena Garro no le guardaba mucho cariño a esta corriente literaria. En algún momento llegó a decir: ya estoy harta de que me digan realismo mágico. Ha habido tanto realismo mágico en estos últimos años y es tan horrendo. Todo eso son pendejadas. Y nomás por no estar entre esa banda de pendejos, yo ya no vuelvo a escribir nada mágico. Ya me harté del realismo mágico. Han echado a perder toda posibilidad de novela en América Latina con tanto realismo y tanta magia. Además de todo, la información que tenemos aquí, creo que Rafael Cabrera sabe llevarnos por ella. Sabe contar esta historia. Incluso creo que uno de los capítulos que más disfruté, porque pues él habla con una gran variedad de fuentes y nos relata sus entrevistas y quiénes eran estas personas y cómo se relacionaron en la vida de Elena Garro. Creo que uno de los capítulos que más me gustó es en el de que está relacionado los de abajo de Mariano Azuela, que nos habla de un periodista que se llama Febronio, creo, y cómo se relacionaban y cómo terminó ayudando a la publicación de los de abajo. Esa anécdota me parece un poco triste y además un poco esperanzadora para los autores o los que soñamos con escribir, de cómo pues la vida da vueltas y no sabes al final del día cómo se van a dar las cosas. Este capítulo lo disfruté muchísimo, incluso creo que es el capítulo en donde se notan esos toques de humor que Rafael exhibe en su cuenta de Twitter. El libro en general, la manera en la que Rafael Cabrera nos habla, nos presenta esta investigación, es un gran libro que se nota a la perfección sus 14 años de investigación y que cuando yo cerré este libro, lo que yo tenía eran muchísimas ganas de leer a Elena Garro. Eso fue todo, nos vemos en el siguiente video. Adiós.